como les decía, según Rothbard, los tres austríacos los tres autores que habían sentado de alguna manera las bases del marginalismo subjetivista antes que Menger fueron Cantillon, Turgot y Galliani. ¿Por qué yo les menciono tanto a Galliani en esta historia? Porque si volvemos a nuestro cadáver en 1810, nos vamos a encontrar con que estas personas habían leído bastante a Galliani. Manuel Belgrano estudió en España, y en España estudió específicamente la obra de Galliani y Genovesi. Sus maestros lo introdujeron en estos libros que después los trajo al Río de la Plata. Hipólito Vieites, porque en realidad tenemos dos sospechosos de este homicidio, que son Belgrano y Vieites. Básicamente ese artículo, se llama Economía Política, fue escrito por alguno de los dos. Hoy los historiadores se inclinan a pensar que el autor fue Vieites, por el estilo en que fue escrito, por las fuentes, que ahora les voy a mostrar una curiosidad, porque Belgrano estaba en Paraguay en ese momento, pero sea cual fuera de los dos, ambos estaban terriblemente influidos por Galliani y por Genovesi, y por esta idea del valor subjetivo. Hipólito Vieites, en una carta a su hermano Anselmo, que era cura, le dice: no tenés que dejar de leer a todos estos autores, entre ellos lo menciona Genovesi, y a Galliani, perdón. Los libros de Galliani habían sido traídos de Galliani y Genovesi habían sido traídos de Europa por Belgrano, y están muy difundidos en el Río de la Plata. Con lo cual uno ahí ya puede encontrar un link, curiosamente subjetivo, de la teoría subjetiva del valor en el Río de la Plata, ¿no? Es decir, cuando Alex Chafuen descubrió los escolásticos, hubo una pequeña revolución en el pensamiento austríaco, diciendo, bueno, miren, tenemos estos tipos que ya escribieron antes que Menger. Yo creo que, desgraciadamente, después las cosas cambiaron para mal en el Río de la Plata y toda esta línea de pensamiento se perdió, ¿no? Manuel Belgrano terminó siendo un general, peleando batallas bastante mal, pero como pudo, y dejó de escribir sobre estos temas, y el país perdió de alguna manera toda esa generación de intelectuales, ¿no? Que incluyen a Mariano Moreno, también influido en parte por estas ideas, a Castelli y otros miembros de aquella época de la Revolución de Mayo. Pero entonces podemos encontrar ese link. Genovesi y Galliani habían traído la semilla de la teoría subjetiva del valor al Río de la Plata, y esa semilla, por lo menos, se colocó en ese artículo Economía Política en el Diario del Comercio. ¿Y por qué les digo? Pues esto podría ser una casualidad. Dice, bueno, hablan de que la gente valora las cosas como quiere, y esto no necesariamente tiene que decir que estaba pensando en la teoría subjetiva del valor. Pero hay un dato más en esta cadena de encadenamiento de evidencia que estamos tratando de recoger. Y es que ese artículo, Economía Política, contiene una transcripción casi textual de una de las cartas de Foronda. Es decir, Valentín de Foronda es otro personaje curioso para ser tenido en cuenta. Era un noble español muy influido por Adam Smith, fuera prácticamente un vocero del pensamiento de Adam Smith en España, que además tuvo una historia muy particular, porque en 1801 fue designado cónsul de España en Estados Unidos, y ahí trabó amistad con Jefferson. Y Foronda, como muchos autores, que uno a veces piensa que hay cierta incompatibilidad o no se entiende muy bien la mezcla, pero uno puede encontrar muchos autores que se dedicaban a dos temas que parecen muy disímiles, que son la economía y el derecho penal. Beccaria era uno de ellos, Jeremy Bentham era uno de ellos, bueno, Valentín de Foronda era uno de ellos. Tenía estudios sobre economía y además estudios sobre el sistema penal, y él lo explicaba diciendo que el punto fundamental de la economía política era la protección de los derechos, y de eso se encargaba el derecho penal. Pero escribió Valentín de Foronda una serie de cartas, de artículos, en un periódico que tuvo cierta fama en Europa y un nombre muy particular. El periódico se llamaba El Espíritu de los Mejores Diarios de Europa, que era un semanario,
Y en ese semanario Foronda publicaba artículos sobre economía política, que luego fueron compilados en 2 tomos, que eran las cartas de Foronda. Un ejemplar de las cartas de Foronda estaba en la biblioteca personal de Thomas Jefferson. Foronda le había regalado y había trabado amistad con él. Llegó a ser amigo de Benjamin Franklin también. Y Foronda era muy leído acá. Hay incluso un historiador argentino, Manuel Fernández López, que hizo un estudio muy bueno sobre Foronda, y él va marcando copias de las cartas de Foronda en varios escritos de la época de la Revolución de Mayo. Hay por lo pronto 1 o 2 decretos de Cornelio Saavedra, que son copias textuales de cartas de cosas escritas por Foronda, y posiblemente quien más admiraba a Foronda en estas tierras era Hipólito Vieites. Vieites lo citaba, en su periódico lo citaba muchísimo, y cuando uno lee economía política se encuentra que es casi una copia textual de una carta de Foronda, con una diferencia. Fíjense, de un lado tienen una carta de Foronda de 1788, del otro lado tienen el artículo del Correo de Comercio que estamos analizando. Foronda decía: dejémonos de cuentos, no hay mejor tasa ni regidor que la concurrencia. Esta es el juez imparcial que decide soberanamente del precio a que se vende y compra. De nada serviría que un regidor se obstine en poner un precio bajo a los géneros. Semejante empeño es una quimera, pues todas las cosas tienen un valor real independientemente del capricho de los hombres. Esto es muy Adam Smith. Y ese valor se forma de la necesidad de un género, de los deseos de lograrla, de los medios de satisfacer las inclinaciones y de su escasez o abundancia. El artículo, sea de Belgrano o de Vieites, yo creo que de Vieites, en el Correo de Comercio, unos cuantos años después, copia casi textualmente, pero en el punto que nos interesa, hace un giro de 180 grados. Mientras Foronda decía, todas las cosas tienen un valor real independientemente del capricho de los hombres, Vieites nos dice, ninguna cosa tiene valor real ni efectivo en sí misma, solo tiene el que nosotros le queremos dar. Esto no puede ser casualidad. Quien transcribió este texto y cambió diametralmente un punto del texto es porque tenía la teoría del valor subjetivo metido en la cabeza. Si él estaba pensando que algo sonaba mal en la teoría de Adam Smith, y que esto de que el valor es el costo de producción y todo lo demás, chocaba contra la realidad de cómo ocurren las cosas, y entonces alteró la traducción de Foronda y plantó una semilla de subjetivismo en el Río de la Plata, que desgraciadamente después no germinó, quedó allí, no hubo un desarrollo intelectual posterior que lo pudiera hacer crecer, pero que me pareció que era interesante traérselos a ustedes como colación o como una rareza histórica de cómo estas ideas del valor subjetivo de a poco van a ir aflorando en distintas partes del mundo y en distintas épocas, y en algún momento también estuvieron presentes aquí en Buenos Aires. Le agradecemos al doctor Rojas por su exposición de esta mañana y a todos ustedes, y tenemos un breve corte antes de la conferencia final. Gracias.